Hola amigos, les saluda la licenciada Mariela Sánchez de Heisel y Asociados, Abogados Migratorios. Hay varios aspectos sobre la carga pública, las cuales quisiera comentar con ustedes en el video del día de hoy. La primera es a quién va a afectar la implementación de la carga pública. Hoy en día la regulación menciona que la implementación de esta regla va a afectar a personas que están buscando emigrar a Estados Unidos, es decir, convertirse en residentes permanentes, ya sea dentro o fuera de los Estados Unidos. Esta regla no aplica a personas que ya sean residentes y estén buscando hacerse ciudadanos americanos, a personas que sean ciudadanos americanos o bien a personas que sean solicitantes de asilo, visa U o visa BAU. Es decir, si usted actualmente es residente permanente y quiere iniciar un proceso de ciudadanía, pero pidió algún tipo de ayuda del gobierno en el pasado, esto no debe prevenirlo para convertirse en ciudadano americano siempre y cuando cumpla con los requisitos. El segundo punto es a partir de cuándo se va a implementar la regla de la carga pública. La regulación escrita comenta que se va a empezar a implementar esta regla a partir del 24 de febrero del 2020 para personas que inicien su trámite migratorio dentro de Estados Unidos para obtener su residencia. Y también dice que se tomará en cuenta la carga pública o la regla de la carga pública para los solicitantes que iniciaron un proceso fuera de Estados Unidos para obtener su residencia a partir del 15 de octubre del 2019. Es decir, si usted inició un trámite migratorio fuera de Estados Unidos para convertirse en residente y por ejemplo está usted en México, si usted pidió algún beneficio después del 15 de octubre del 2019, este se va a considerar para revisar en totalidad su caso y determinar si usted recae en esta nueva regulación de la carga pública. Y bueno, una pregunta que se nos hace mucho es si ya no es necesaria la carta de aval o de Affidavit of Support ahora que va a entrar en vigor la carga pública. El Affidavit of Support o la carta de sostenimiento sigue siendo un requisito para que a usted pueda emigrar a Estados Unidos, ya sea dentro o fuera del país. Sigue siendo un documento que se debe de firmar por parte del peticionario y es prácticamente un contrato donde el peticionario comenta que al firmar él se va a hacer responsable de sostenerlo económicamente durante su proceso migratorio e incluso después. Este sigue siendo un requisito, pero en el pasado este requisito con que el aval lo firmara, el aval ganara lo suficiente, conforme a unos tabuladores que migración tiene, era suficiente para que usted emigrara. Sin embargo, hoy en día la carta de sostenimiento no va a ser lo único, por lo cual el gobierno va a considerar la totalidad de sus circunstancias para decidir si usted es elegible para emigrar o no sin convertirse en una carga al gobierno. Son varios los factores que el gobierno de Estados Unidos va a determinar según la regulación para decidir si usted puede ser una carga pública. El primero de ellos es la edad. El gobierno de Estados Unidos contempla que las personas entre los 18 y 62 años de edad es un factor positivo porque se considera que usted todavía puede ser parte de la economía del país, puede ser parte de la fuerza laboral del país. Entonces, si usted tiene entre 18 y 62 años de edad, es un factor positivo y el oficial consular va a considerar que usted no tiene tanta posibilidad de convertirse en una carga pública en caso de que usted logre emigrar. Personas mayores de 62 años, pues tenemos que ver cómo se empieza a implementar esta regla para personas de este rango de edades una vez que pues ya se empiecen a revisar estas solicitudes a partir del 24 de febrero del 2020 y obviamente otra vez va a depender mucho de la totalidad de circunstancias de esa persona en específico. Menores de 18 años se va a tomar en cuenta las circunstancias de los padres, ver la economía de esos padres, ver la situación laboral de los padres para que ese menor de edad no vaya a convertirse en una carga pública una vez que logre emigrar o obtener su residencia en Estados Unidos. Otro de los factores que se va a tomar en cuenta será la situación médica de la persona. Si una persona tiene alguna enfermedad o una situación médica, se va a tener que demostrar que ya sea la persona que pretende emigrar o el peticionario, la persona que pidió a la persona, tiene la solvencia económica suficiente para pagar algún tipo de gasto médico, algún tipo de
situación de si la persona se le presenta algún cuadro médico, si requiere rehabilitación, si requiere tratamientos dentro del país, que la persona tiene el ingreso económico suficiente para pagar estos gastos y que no va a entrar inmediatamente a empezar a pedir ayuda médica, en este caso del gobierno, y convertirse en una carga pública. El siguiente punto es la situación familiar del solicitante y el peticionario. Si bien es cierto que la regulación no ha hecho mucho, no ha detallado mucho la situación, a qué se refiere con la situación familiar del solicitante y el peticionario, entendemos que entre más dependientes tenga la persona que lo está pidiendo, obviamente afecta la viabilidad de que usted pueda convertirse en residente, porque el oficial consular puede determinar que entre más familia tenga que sostener el peticionario, pues más factible es que usted entre al país y pida algún beneficio público. Y bueno, ¿qué es lo que el oficial consular va a tomar en cuenta al momento de hacer una determinación en su caso? Son varios los factores, entre ellos recursos económicos, recursos financieros y los estudios. Entre más de estos factores positivos apliquen a su caso, más fácil es que el oficial consular o el oficial migratorio apruebe su residencia si usted puede demostrar que usted tiene ingresos económicos, cuentas de banco, algún tipo de ingreso de su país de origen, como retiros, como inversiones. Entonces estos son factores que antes no se tomaban en cuenta y a partir del 24 de febrero de este año se empezarán a tomar en cuenta para considerar si usted es elegible para emigrar y no convertirse en una carga pública del país. Y por último, quisiera comentar con ustedes qué beneficios sí van a ser considerados carga pública. Son cualquier tipo de asistencia monetaria que el gobierno les dé, cualquier tipo de asistencia que el gobierno les pudiera dar monetaria, como por ejemplo CalWorks, asistencia de estampillas de comida, food stamps, asistencia de vivienda, Section 8, o asistencia médica prolongada, como lo es Medical o Medicare. Esta en particular pues es la asistencia que más reciben los solicitantes que van a emigrar a Estados Unidos. Entonces es importante diferenciar si el Medical o el Medicare ustedes lo recibieron por un tiempo prolongado o solamente por alguna emergencia. Los beneficios que no son considerados como carga pública es específicamente el Medical si fue por un tiempo corto, como por ejemplo el Medical que se da de embarazo o el Medical que se da por alguna emergencia y solamente cubre esa emergencia. Eso no se va a considerar hasta el día de hoy como parte de la carga pública. Tampoco se va a considerar carga pública cualquier tipo de asistencia que usted reciba por disability o por el seguro social normal que usted tiene derecho a recibir si trabajó 40 créditos, si trabajó las horas o los 40 créditos requeridos por el seguro social, ni tampoco se va a considerar carga pública el beneficio que pudo haber recibido su esposo, su esposa o sus hijos en Estados Unidos. La carga pública es personal, quiere decir que los beneficios que yo pude llegar a recibir son los que van a determinar si yo soy elegible o no para emigrar a Estados Unidos, pero esa es la pregunta más frecuente, si lo que recibió mi esposa o mis hijos me afecta, y la respuesta es no. Seguiremos monitoreando muy de cerca la implementación de esta regla y proporcionándoles con herramientas y videos para que estén bien informados. Si tienen alguna duda sobre ya sea la regulación de la carga pública o su caso migratorio, estamos para servirles en Heisel y Asociados. Nuestro número es 664-634-1079. Gracias.